doctora Acevedo. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora, se puede ver. gracias. Ok, nos toca embriología. eh, ya estamos en la tercera semana. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es ver la primera parte del desarrollo fisiológico, en realidad todo lo que es la fisiología del aparato reproductor femenino. Pónganse por favor en el contexto de lo anatómico y estructural que hemos visto en la clase anterior. Hemos hablado de ovarios, folículos, hemos hablado de estructuras dependientes, de distintos influjos hormonales, y pues el día de hoy vamos a poder ver cómo está dado este funcionamiento. Yo necesito que nos pongamos en ese contexto porque vamos a utilizar conceptos que hemos visto en la anterior clase, hablar de folículos, de maduración y de etapas. ¿Listo? Entonces, vamos adelante. A manera de introducción, como el gráfico que ustedes tienen en la pantalla, sabemos que desde la pubertad hasta la menopausia, de manera continua, el organismo de las mujeres va a tener ciclos sexuales, ciclos menstruales, ¿no? Estos se van a caracterizar porque va a haber una secuencia de modificaciones tanto orgánicas como funcionales en todo el aparato reproductor. Acuérdense, por favor, que en la clase anterior habíamos hablado de que las bebés recién nacidas ya tienen folículos en la etapa primordial y que van a estar ahí detenidos, paralizados, hasta que ingresemos en pubertad, ¿no? A partir de la pubertad empezarán estos ciclos sexuales de manera continua, lo que abre un periodo fértil para todas las mujeres con una detención de este periodo fértil cuando estemos en menopausia. Y esto tiene una explicación respecto a toda la producción hormonal que existe, ¿no? La importancia de lo que vamos a ver es comprender que cada ciclo sexual, cada mes, el objetivo es madurar y liberar un ovocito maduro apto para la fecundación, como habíamos visto esto en la estructura del ovario, así como preparar el endometrio para permitir una adecuada implantación. Por otra parte, si se da una gestación, si se da una fecundación, la funcionalidad será mantener el embarazo hasta su término, ¿no? Entonces ustedes tienen enfrente imágenes de un corte histológico de un ovario con estructuras que para ustedes ya son conocidas, partiendo desde el folículo primordial, el folículo primario, el secundario, el folículo antral, la salida del ovocito, la ovulación propiamente dicha, y todos los tejidos remanentes que van a continuar su involución, pero van a ser funcionales para producir sustancias específicas. ¿De acuerdo? Tienen al medio otra imagen que les estoy señalando, donde tienen un corte sagital de un útero, donde se señala un grosor endometrial de aproximadamente 7 a 10 milímetros, que podría permitir una adecuada implantación del embrión si se da la fecundación. Y por último, pues tienen cortes sagitales que les están mostrando un embarazo en curso y su relación con estas estructuras anatómicas y fisiológicas. Bien. Nosotros cuando hablamos de menstruación, que es un tema que se utiliza muy frecuentemente en los colegios a manera de actualizar y capacitar a todas las niñas, a todas las adolescentes y también a los varones sobre este evento fisiológico. Entendemos que se va a definir como esa manifestación visible del ciclo sexual femenino como una pérdida periódica sanguínea. Puede darse cada mes, es decir, cada 28 días, y tiene límites variables que son normales, que van a incluso desde ciclos de 21 días hasta ciclos de 36 días. Siempre se cuenta como primer día del ciclo al primer día de sangrado menstrual. Entonces, por favor, presten atención al gráfico de arriba que les está mostrando el útero en etapa de menstruación, con la salida de todo ese endometrio que había proliferado, y un acercamiento en un esquema parecido al corte histológico que les muestra el desprendimiento de este endometrio durante la menstruación. Asimismo, en la parte inferior tenemos tres círculos que nos muestran el ciclo menstrual, que lo podemos ver como un ciclo normal, cuando la menstruación en rojo dure aproximadamente unos 5 a 7 días,
continuemos con etapas evolutivas hasta la ovulación, que se da justo a la mitad del ciclo, que estamos hablando a la cercanía del ciclo 14. Mientras hablamos de un ciclo menstrual corto, lo que indicaría es que vamos a tener mayores días de posible ovulación, más cercanos, más próximos al día de la menstruación, no tanto a la mitad. Y también de ciclos menstruales largos, donde más bien la ovulación se retrasa unos días en comparación con la mitad del ciclo que les había explicado, ¿no? Y que se den todos estos eventos es dependiente de los influjos hormonales que vamos a entender el día de hoy. Ahora, cuando hablamos del contexto hormonal, del contexto endocrinológico, debemos recordar que hay un eje hipotálamo, hipófiso, gonadal funcional. Eso quiere decir que todo esto no se va a dar solamente en los ovarios o en el aparato reproductor femenino, sino que hay una coordinación entre el hipotálamo, alojado a nivel del encéfalo, entre la hipófisis, alojada a nivel del encéfalo, y las gónadas que habíamos definido como ovarios para las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Que el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, cuyas siglas son GnRH. Cuando empieza esta secreción de GnRH, que va a ser una secreción pulsátil en su ritmo, esta hormona va a tener una acción directa sobre la hipófisis anterior. La parte anterior de la hipófisis se va a ver estimulada para que se segreguen gonadotropinas. Estas gonadotropinas son dos: la folículo estimulante, también llamada FSH por sus siglas, y la LH o luteinizante, que tendrá sus efectos directamente sobre las gónadas. Entonces, fíjense que con lo que les acabo de explicar, se aclara el concepto de eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, en el cual producimos la hormona liberadora de gonadotrofinas por el hipotálamo. Esto estimula la hipófisis que produzca gonadotrofinas como la FSH y la LH, y estas deberán tener efecto directo a nivel de las gónadas femeninas, que son los ovarios. De esta manera, este eje que les he descrito se encarga de regular todo el funcionamiento equilibrado en todos los procesos que están relacionados con la reproducción por medio de estos ciclos que estamos describiendo. Entre paréntesis, y como tienen ustedes en pantalla, explicarles que el mismo eje hipotálamo hipófiso gonadal funciona para los varones, estimulando las gónadas masculinas, ¿no? Pero en este caso nosotros nos estamos dedicando a ver eh, el sexo femenino. Hablemos del hipotálamo, ¿no? Ustedes tienen una estructura, un gráfico que les muestra dónde está localizado el hipotálamo, cómo hay una producción de hormonas hipotalámicas, que les estoy señalando en este momento, y por las conexiones que tiene, a partir de células neurosecretoras, vamos a poder estimular que se produzcan las gonadotropinas a nivel de la hipófisis anterior. Entre paréntesis, recordarles que la hipófisis tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, y que la parte del aparato reproductor femenino se refiere a la hipófisis anterior. Básicamente, este eje debe mantener un equilibrio al integrar la entrada y salida de hormonas y todo lo que es el componente neurosecretor. Varias funciones de nuestro organismo están reguladas por este eje, no solamente el contexto de reproducción. Y el hipotálamo se va a encargar de monitorizar diversas entradas, mantiene diversos puntos de ajuste fisiológico para la secreción hormonal, y siempre lo hace de manera coordinada con la glándula hipofisiaria. Este es un centro de mando muy importante, y dentro del contexto de regulación molecular, se sabe que esta regulación está dada por retroalimentación, que es un evento importante que tiene que ver con señales que indican que ya se tiene la cantidad suficiente, y por lo tanto se retroalimenta al hipotálamo diciendo que debe parar la producción de hormonas que él tiene. Ahora, si nos enfocamos en la hipófisis, que también se la conoce como glándula pituitaria, esta glándula es bastante pequeña,
se la compara con el tamaño de un guisante, está alojado en la silla turca como una estructura ósea en la base del cerebro, y esta silla turca precisamente protege a la hipófisis y deja poco espacio para que ella pueda aumentar de volumen o sobreexpandirse, ¿no? Entonces todo está exactamente diseñado para su función. La hipófisis va a regular la cantidad, o perdón, la función de, o las actividades de la mayor parte de las glándulas endocrinas de nuestro organismo. Por eso, aparte de llamarla glándula pituitaria, la llamamos glándula maestra. Fíjense en el gráfico, tienen un esquema de la hipófisis con su lóbulo anterior. Fíjense cómo entre sus actividades o funciones regulará a los ovarios en el sexo femenino, a los testículos en el sexo masculino, la hormona de crecimiento a nivel de huesos, también tiene que ver con hormonas de pigmentación, la prolactina, con la corteza suprarrenal, la glándula tiroides. Si hablamos de una gestación, tiene que ver en su regulación con la producción de oxitocina para las glándulas mamarias, la misma oxitocina para estimular la contracción del útero para el momento del nacimiento y también para la secreción de hormona antidiurética a nivel de los riñones. Entonces, nosotros en este capítulo estamos viendo solo una de las tantas actividades que tiene la glándula hipófisis para el aparato reproductor femenino. Ahora, estas llamadas gonadotropinas, la FSH y la LH, vamos a entender que la FSH, les decía, son siglas para referirnos a la hormona folículo estimulante. Para ustedes ese concepto no es nuevo, hablar de folículos ya lo hemos hecho y inmediatamente viene a la mente de ustedes que si esta es una hormona folículo estimulante, pues precisamente va a trabajar sobre la corteza del ovario para que los folículos como estadios madurativos vayan permitiendo su maduración y a la vez haya producción de estrógenos por parte de las células foliculares que nosotros hemos estudiado en la clase anterior. Por su parte, la LH, llamada hormona luteinizante, se encarga de desencadenar la ovulación. La ovulación es el momento en el que el óvulo maduro sale del folículo para buscar su fecundación, ¿no? Y estimula la producción, a su vez, de progesterona, tanto por células foliculares como células del cuerpo lúteo. Aquí espero venga a la mente de ustedes que les he hablado del cuerpo lúteo como un importante productor de progesterona para mantener el endometrio a la espera de la implantación y mantener el endometrio en caso de que se haya dado la implantación en las primeras etapas de embarazo. Entonces, las gonadotrofinas, tanto FSH como LH, son fundamentales en el funcionamiento del aparato reproductor femenino. Vamos a ver ahora desde un punto de vista macro cómo está funcionando este eje hipotálamo hipófiso ovárico. Primero vamos a ir revisando los cuadros con contenido de texto y después vamos a repasar esto en el gráfico que tienen a la izquierda. Entonces dice que el hipotálamo va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a estimular a la hipófisis para que libere FSH y LH. Y la LH y la FSH irán directamente a actuar sobre el ovario, promoviendo el ciclo ovárico, y por este ciclo ovárico va a haber producción y liberación de estrógenos y progesterona. Vamos al gráfico, desde la parte superior a la inferior, está señalado el hipotálamo, produciendo GnRH, estimulando a la glándula hipófisis en su lóbulo anterior para que produzca LH y FSH. Tanto la LH como la FSH van a tener funcionalidad, ya que ustedes pueden ver señalados los folículos en el ovario, así como células del estroma, que deben seguir su maduración, esto por la estimulación de la FSH, y cuando el óvulo salga, cuando se produzca la ovulación, el cuerpo lúteo remanente va a ser estimulado por la LH para que mantenga su función hasta que pueda finalmente reabsorberse. A la vez, esto está permitiendo la producción de progesterona y de estrógenos, ¿no? Entonces, es toda una cadena de eventos que debemos ir entendiendo y van a ver ustedes más adelante cómo hay momentos en los que se requiere más FSH
y otros en los que debe disminuir su producción para que desencadene los eventos específicos. Ahora ustedes tienen en pantalla un esquema que nos está mostrando este mismo eje hipotálamo hipofisiario, visto desde un punto de vista de los distintos ciclos que tenemos que estudiar. En la parte media, ustedes tienen un esquema del ciclo ovárico y en la parte inferior, ustedes tienen un esquema del ciclo uterino. Hay dos ciclos que vamos a estudiar que van a la par, van juntos. Mientras en el ovario suceden ciertos eventos, a la par en el útero deben suceder otros eventos. Todo esto es coordinado para que podamos buscar una fecundación y una implantación. Entonces, vamos a repasar. A partir de la producción del hipotálamo, de la GnRH, la hipófisis producirá FSH y LH. Fíjense con las líneas en el gráfico que la FSH, la hormona folículo estimulante, está actuando sobre el folículo primario, que tiene un ovocito primario, sobre el folículo en crecimiento, sobre el folículo maduro, hasta el momento de la ovulación. Esos son los campos de acción de la FSH. Prácticamente del ciclo de 28 días, la FSH está funcionando en la primera mitad, los primeros 14 días. ¿Sí? Ahora, también se produce LH en la hipófisis, que también va a trabajar sobre el folículo maduro, va a estimular la ovulación, como ustedes están viendo en el gráfico, y va a permitir que el cuerpo lúteo, que ha quedado como un remanente, comience a producir progesterona y estrógenos, así como la posterior degeneración esperada hacia un cuerpo albicans. Al mismo tiempo de lo que les he explicado en el ciclo ovárico, estos folículos que están en crecimiento estimulados por la FSH están produciendo estrógenos. Acuérdense de estos conceptos que habíamos hablado de células que rodean al folículo, la teca interna y la teca externa. Pues estos estrógenos van a ir a actuar sobre el endometrio y a su vez estos estrógenos van a permitir esta proliferación del endometrio. Recuerden que el endometrio es la capa más interna de la cavidad uterina, que es una capa regenerativa que debe aumentar de volumen para permitir una implantación y cuando no se da una fecundación debe descamarse y desprenderse hasta su eliminación, ¿no? Entonces ahora presten atención a la parte inferior del gráfico. Tenemos esta porción delgada de endometrio que conforme van pasando los días, desde el día 1 hasta el día 5, se denomina fase menstrual, que son las etapas en las cuales una mujer está con su menstruación activa, ¿sí? Pasados estos 5 días, fíjense cómo el endometrio comienza a aumentar de tamaño, la vascularización y la conformación de glándulas aumenta de tamaño, y a esto se le denomina fase proliferativa, con un pico bastante interesante de proliferación a partir del día 14. Fíjense cómo se está dando este evento, ¿no? Va a continuar esta proliferación del endometrio a lo que nosotros le llamamos fase luteínica, porque estas células, estas glándulas y estos vasos se empiezan a hacer más tortuosos en su estructura, se empiezan a hacer más esponjosos o con más espacios. ¿Por qué? Es aquí, en esta etapa en la que, si se ha dado una fecundación, el ovocito fecundado, el cigoto, deberá llegar para buscar la implantación en este nido. Y para esto necesitamos progesterona y estrógenos que mantendrán esta estructura del endometrio a la espera de una fecundación y de una implantación. Si deja de producirse por el cuerpo lúteo la progesterona, fíjense cómo empieza la fase isquémica, donde deja de haber esta proliferación, los vasos van siendo menos tortuosos y vamos de nuevo a una fase menstrual en la cual se elimina todo lo que se había producido para la implantación. Por eso les digo que hablar de ciclos sexuales es muy importante porque tenemos dos ciclos que van de la mano, ¿no? Al mismo tiempo que se da la ovulación, estamos en un punto máximo de proliferación del endometrio y de una necesidad de mantenimiento de este endometrio por todas las células remanentes que han quedado del folículo, que es el cuerpo lúteo. Bien, vamos a el ciclo ovárico, perdón. Si hay preguntas, las vamos a hacer al final de la clase, ¿sí? Muchas gracias.
El ciclo ovárico tiene por objetivo la maduración y la liberación de un ovocito maduro apto para la fecundación. Eso lo habíamos hablado ya desde la clase anterior, cuando hemos hablado de los ovarios, ¿no? Mm, A su vez, mm, necesitamos el ciclo ovárico, como les he mostrado en este gráfico, para que se produzcan estrógenos y progesterona. Tanto los estrógenos como la progesterona son hormonas que van a regular la actividad cíclica al hipotálamo, a la hipófisis anterior, y también van a producir cambios cíclicos en el endometrio, a lo que le llamamos ciclo uterino. Entonces, recuerden que les había dicho que este eje hipotálamo hipófisis gonadal está regulado con retroalimentación, tanto negativa como positiva, para decir necesitamos más estimulación o detener esta estimulación. Y esto se hace gracias a los influjos de producción de estrógenos y progesterona. Entonces, ustedes tienen ahora en pantalla un esquema del ciclo ovárico. Del ciclo ovárico lo vamos a repasar nuevamente a nivel estructural y a nivel funcional. El ciclo ovárico consiste en maduración folicular, ovulación y formación del cuerpo lúteo. ¿Listo? Vamos desde el día 1. Ustedes ya conocen lo que son los folículos primordiales. Desde el día 1 hasta el día 14 seguirán folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, folículo antral y folículo de grano. Recuerden que el folículo se va haciendo más grande, se va llenando de líquido, se va rodeando de células protectoras y productoras de hormonas, hasta un momento en el cual el óvulo es desplazado hacia la periferia, de manera que se rompe el folículo y el ovario, el ovocito sale. El resto del folículo queda, ¿sí? Estamos hablando del día 14. Todos los remanentes que han quedado de este folículo comienzan una etapa de degeneración en esta fase lútea que va a ir del día 14 hasta el día 28, donde inicialmente se habla de un cuerpo hemorrágico, que posteriormente será el cuerpo lúteo, con alta producción en progesterona y algunos estrógenos, y un cuerpo albicans que está francamente en reabsorción. ¿Listo? Este es el ciclo ovárico del que habíamos hablado ya desde la clase anterior. La fase folicular del ciclo ovárico, pues va a ir desde la liberación de GnRH por el hipotálamo, la síntesis de FSH por la hipófisis anterior y la síntesis y liberación de estrógenos por las células foliculares. Entonces, ¿cuáles son las células foliculares? Recuerden en este esquema, pues todo el grupo de células que acompaña al ovocito, que lo va protegiendo, lo va estimulando y lo va alimentando. Estas células están produciendo estrógenos, entonces en esta primera mitad del ciclo, a partir de una maduración de un grupo de folículos primordiales, tenemos una alta producción de estrógenos. Repasemos el desarrollo folicular, veamos que el crecimiento y la diferenciación del ovocito primario se ha dado. Tenemos una alta proliferación de células foliculares, fíjense cómo de células planas pasábamos a cúbicas, luego a estratos múltiples de células cúbicas. Esto se denomina una fase independiente de gonadotrofinas, pero que requiere una regulación intraovárica. Y luego tenemos una fase que es altamente dependiente de gonadotrofinas, por la FSH, donde tenemos el folículo preantral, el folículo antral. Después tenemos la acción de la FSH en toda su actividad para el folículo antral, para que sea seleccionado, y con la participación de la LH vamos a tener la ovulación. La ovulación nos muestra la salida del ovocito, que se irá por la trompa uterina, y nos queda el cuerpo lúteo, que está lleno de células que tienen funcionalidad de producción, ¿no? Ahora, es importante que recordemos que en esta etapa de desarrollo folicular se va a dar la formación de la zona pelúcida y del desarrollo de la teca folicular, que aquí podemos identificarla con este color amarillo que está rodeando a los folículos. Entonces, a medida que el folículo va creciendo y madurando por estímulo de la FSH, las células del estroma ovárico, en contacto con la granulosa, se van a diferenciar para formar lo que les decía, la teca folicular, y vamos a tener una teca interna y una teca externa, ¿no? Los estrógenos que están circulando
van a actuar a nivel del hipotálamo para producir más GnRH y estos a la hipófisis para que estimulen ahora la producción de LH. Esto lo podemos ver en el gráfico de la parte superior, otra vez del día 0 al día 14. Comenzamos con días de menstruación, termina la menstruación y van incrementándose la producción de estrógenos en esta fase folicular a partir de un incremento de la FSH, ¿de acuerdo? Recuerden, por favor, esta imagen de un folículo antral. En la parte interna tengo al ovocito, está rodeado inicialmente por una membrana pelúcida, que es un grupo de glucoproteínas, una corona radiada, que son las células foliculares que han proliferado desde el inicio, que además conforman el cúmulos o óvulos y la granulosa, y estas otras células en color gris que les están mostrando la teca, tanto interna como externa, así como el estromo ovárico del cual está rodeado. Ahora, cuando nosotros hayamos pasado esta fase, veremos que la LH promueve la producción de andrógenos en las células de la teca folicular. Los andrógenos, a su vez, por fenómenos metabólicos, van a ser convertidos en estrógenos en las células de la granulosa por acción de la hormona folículo estimulante. Y el aumento de estrógenos va a producir, el aumento de estrógenos va a producir que el folículo dominante sea el que controle el ciclo, y esto es lo que induce un pico de LH para la ovulación, ¿no? Fíjense, por favor, en este esquema, lo que les acabo de describir. Tenemos señaladas las células de la teca en color morado, las células de la granulosa en color rosado. Fíjense qué interesante ver que la LH además promueve la producción de andrógenos. Los andrógenos per se, en realidad son células del género masculino, pero por un evento metabólico, bioquímico, por la modificación de ciertos grupos funcionales químicos, los andrógenos pueden ser convertidos en estrógenos. Es solamente un paso en la vía metabólica, ¿no? Y esto se hace por acción de la FSH, ¿sí? Podríamos en todo caso ver que los andrógenos vienen a ser precursores de los estrógenos desde el punto de vista bioquímico, y que todo esto se va a dar en las células de la granulosa, ¿no? Y otra cosa importante es que aumenta tanto la cantidad de estrógenos por el folículo que se denomina dominante. Este prácticamente es el que está controlando que el ciclo vaya funcionando de manera adecuada, y esta producción aumentada de estrógenos, este pico de estrógenos, eleva la producción de LH en la hipófisis anterior, y esto estimula la ruptura del folículo para que salga el ovocito maduro. Entonces, hasta aquí lo que hemos explicado. Básicamente les está mostrando cómo se van a ir dando estos fenómenos. Fíjense, hay una interacción, hay una regulación entre FSH y LH con andrógenos, con estrógenos, y no deja de tener importancia la GnRH. Para este tema, yo les recomiendo que revisen cada uno de estos gráficos, que se familiaricen con el concepto del eje hipotálamo hipófisis gonadal, y que vean, por ejemplo, para el ciclo ovárico, cómo necesitamos el influjo de distintas cantidades de cada una de estas hormonas que les he comentado para producir de manera adecuada los efectos que nosotros necesitamos. Si el ovocito maduraría solo, si estaría quedándose como un folículo primordial, no podría llegar a ser fecundado porque no tendría la producción hormonal necesaria para poder llegar a la ovulación, ¿no? Entonces, cada uno de estos pasos son necesarios. Imagínense que cada célula cumple de manera adecuada su función con la producción de hormonas o con el paso de andrógenos hasta estrógenos, ¿sí? Entonces, permítanme un segundo. Vamos a revisar lo que hace la LH, y en ovulación nos vamos a quedar para la siguiente clase, ¿sí? Pero entonces, revisemos cómo vamos a ir con la LH. La LH va a inhibir directamente la producción de folículo estimulante. En este caso, los folículos de Graf antes de la ovulación van a estar expuestos a este pico de LH que va a desencadenar, y esto es muy importante y presten atención,
que el ovocito reanude su primera división meiótica. De esta manera, el ovocito primario va a dar lugar ya a un ovocito secundario y al primer corpúsculo polar. Esto hay que entenderlo en el contexto de la meiosis. Si me prestan atención, ustedes van a recordar que yo les he hablado de que los gametos femenino y masculino se van a reproducir por meiosis y que la meiosis, a diferencia de la mitosis, va a generar células distintas a la célula madre con distinta carga genética y van a ser más, van a ser cuatro células. Pues resulta que cuando estamos en meiosis uno para los ovocitos, la meiosis uno va a tener fases que van desde profase, anafase, perdón, profase, metafase, anafase, telofase. Pues en la meiosis uno la profase uno es muy larga y tiene subetapas importantísimas para la variabilidad genética. Cuando nosotros estamos en profase uno vamos a llegar desde el citoteno, leptoteno, paquiteno, a dictioteno, a que el ovocito quede paralizado o detenido en esa fase de maduración, ¿sí? A eso nos referíamos cuando decíamos que las recién nacidas tienen folículos primordiales que están detenidos en esa primera división meiótica. Pero fíjense que cuando ya entramos en pubertad, cuando ya la LH empieza a ser su efecto, les decía, este pico de LH va a desencadenar que el ovocito despierte de esa parálisis que tenía y reanude su primera división meiótica hasta otra fase, incluso quedándose antes de la meiosis 2. Solo si se da la fecundación, el ovocito completa sus meiosis, si no, el ovocito no completa sus meiosis. Y así estamos diseñados, así es la naturaleza en la que nosotros vivimos y cuando nos toque ver gametogénesis, que realmente es un tema fabuloso, apasionante, ustedes van a poder entender a fondo lo que les acabo de explicar cuando vean cómo se van distribuyendo los cromosomas, cómo se va distribuyendo la carga genética en estos procesos de meiosis y por qué hablamos de ovocitos primarios, ovocitos secundarios, corpúsculos polares, etc. Brevemente les explico en el gráfico que tienen en pantalla que partimos de un óvulo que debe madurar, que entra en meiosis, y que en su primera meiosis, meiosis uno generará un ovocito secundario y un corpúsculo polar. La diferencia entre ovocito secundario y el corpúsculo polar es la cantidad de citoplasma que tiene el ovocito que está en maduración, mientras que el corpúsculo polar, que es también una célula hija que ha entrado en meiosis, tiene mucho menos citoplasma, pero igual tiene carga genética que está siguiendo su meiosis, ¿de acuerdo? Y cuando continuamos este proceso y se llega a fecundar el ovocito, se forma el cigoto a partir de un ovocito que ya ha concluido su meiosis 2, y aquí tenemos un segundo corpúsculo polar. Esto es muy diferente en el sexo masculino. En el varón, a partir de una célula progenitora se forman cuatro espermatozoides y así sucesivamente eh, de manera continua. Entonces no tienen ellos corpúsculos polares, nosotros sí, porque necesitamos que solo un ovocito sea el seleccionado, sea el que madure, y los corpúsculos polares que lo están acompañando pues son como las damas de compañía en la boda, ¿no? Que solamente son eh, parte del proceso, pero nos enfocamos en la evolución de un solo ovocito secundario, ¿sí? Entonces, hay un aumento de volumen de líquido en el antro folicular por acción de la LH, y esto es lo que estimula que el folículo se rompa y que, como está en esta imagen, podamos permitir la salida del ovocito para buscar la fecundación. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Vamos a continuar esta interesante historia el día viernes cuando ya veamos ovulación y podamos ver un poquito más a fondo lo que es el ciclo uterino. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, abro el micrófono. Doctora, disculpe, Sí, mi pregunta es cuando por ejemplo el ovocito sale y es fecundado,
Y el cuerpo lúteo, o sea, usted nos dijo que tiene que permanecer activo para la producción de las hormonas que produce para que pues mm, se produzca la fecundación, ¿no? Del ósito. ¿El cuerpo lúteo se queda en el ovario o qué pasa? ¿O solo se queda ahí y lo mantienen vivo, se podría decir? Ujú. Es muy buena la pregunta. Voy a buscar un gráfico para poder responder. Aquí está. Pues fíjense que su compañera nos pregunta sobre estas estructuras de color amarillo, que es el cuerpo hemorrágico, el cuerpo lúteo. Una vez que deja de producir hormonas, progesterona y estrógenos, degenera hacia un cuerpo albicans. La palabra albicans significa blanco, ¿no? Entonces, deja de producir hormonas, no se queda dentro del ovario, ya no es cuerpo lúteo, ya es un cuerpo albicans, ya no es funcional, y poco a poco se va reabsorbiendo dentro del ovario. No es que se queden acumulados estos cuerpos albicans en el ovario. No sé si hay otra pregunta, por favor. Doctora, eso es en el caso de la fecundación. En caso de no fecundación, se desecha, ¿no? Bueno, en el caso de la fecundación, el cuerpo lúteo vive más tiempo, se mantiene su producción de hormonas por más tiempo, más que estos restantes días del ciclo ovárico. Consideren que si ya se ha dado una fecundación, ya no vamos a buscar un siguiente ciclo ovárico, sino que esta maquinaria se detiene porque ahora vamos a promover la gestación, ¿no? Eh, Mientras que en el caso de que no se diera la fecundación, empezamos otro ciclo ovárico. Esa es la diferencia. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, no sé si nos puede mostrar la diapo número, la primerita, que pasó rápido, por favor. A ver, vamos retrocediendo. La primera, la carátula. No, después de eso. Ok. Esta es la primera diapositiva, ¿verdad? Esta es la que necesita. Sí, gracias, doctora. Pues nada, esta diapositiva nos pone en un contexto de los ciclos sexuales, las edades en las que se van a producir. Nos habla de un periodo fértil, y eso es importante considerar. Y aquí ustedes ya tienen el conocimiento previo de que esta niña en pubertad ya tenía sus folículos madurando, detenidos en una etapa, ¿no? Y que a partir de todo este contexto del eje hipotálamo hipófiso gonadal es que empiezan estos ciclos, y en esta señora que está en la edad de la menopausia, estos ciclos ya se detienen. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, doctora. Ujú, Eh, buenos días. ¿El folículo de Graf se encuentra en el folículo secundario o en el folículo terciario? Ok, el folículo de Graf es una etapa madurativa final. Es el que está listo para hacer para la ovulación. Eso es un folículo de Graf. Aquí lo podemos ver. Ay, se me están pasando las diapositivas aquí. Entonces, más o menos donde dice ovulación y donde dice folículo maduro, un folículo de Graf es el que está listo para dar a luz al ovocito. El folículo primario es pequeñito, el secundario va en crecimiento, el terciario empieza a llenarse de líquido, y después de eso viene un folículo antral que está lleno de todo el líquido, y el folículo de Graf es ese mismo folículo pero más grande y listo para hacer la ovulación. ¿Listo? Aquí había otro gráfico aquí, sí, aquí también tenemos el folículo de Graf, es el que está listo para pasar a la ovulación. Ujú. Sí, muchas gracias, doctora. De nada. ¿Hay alguna pregunta más? Doctora, sí, buenos días. Una pregunta. ¿El FSH genera estrógenos y el LH inicia el ciclo ovárico? Mm, Aquí lo podemos ver, ¿no? El FSH no va a generar directamente los estrógenos, sino que va a estimular la maduración de los folículos, y en los folículos se va a producir los estrógenos.
como están viendo en esta imagen, ¿sí? Por su parte, LH, la hormona luteinizante, no es la que va a producir la progesterona, sino que va a estimular a estructuras del folículo, a la ovulación y a las células para que éstas produzcan la progesterona y los estrógenos, ¿sí? Esa es la diferencia. Ya, gracias, doctora. Pues yo creo que hasta aquí hemos avanzado. Estos temas son interesantes. Vamos a retomar un breve resumen en la siguiente clase y vamos a continuar con el resto del cuento. Así que colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Listo? Estén muy bien. Nos reunimos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.